Gracias, doctor Esteban. Pues tuvimos la oportunidad de conocerlo en el cuarto Congreso Internacional de Juristas. Precisamente el doctor abordó en su exposición este tema tan complicado del arbitraje. Y hay que señalar y hay que referir que en nuestro país efectivamente ya se regula el arbitraje, en donde los árbitros tienen que estar pues autorizados bajo ciertos requisitos y cumplir con ciertos exámenes para que la Secretaría de Economía los autorice para esos efectos, pero podríamos decir que en nuestro país no existe tanto esa cultura del arbitraje como un medio de prevención de controversias, y parece, si no me equivoco, doctor, corrígeme, pues que en Perú existe toda una cultura pues casi obligada de agotar el arbitraje y no llegar a juzgados, ¿no? Como se utiliza en las películas norteamericanas, nos vemos en el juzgado, ¿no? Y allá existe más esa cultura de llegar a un acuerdo previo, a un laudo. No sé si nos pudieras explicar, grosso modo, cómo se regula ese procedimiento allá en esa bella ciudad. Bien, bueno, debo empezar señalando que en Perú, a partir del año 2008, a través de un decreto legislativo, puntualmente el 1071, se regula el arbitraje comercial puntualmente en Perú, pero esto no viene a partir del año 2008, sino tiene antecedentes anteriores, puesto que, si bien es cierto, nuestros países, me refiero a los de la región, puntualmente latinoamericanos, en los temas jurídicos o legales tenemos una raíz distinta a la de su vecino país, ¿no? En donde ellos tienen pues un corte de derecho anglosajón, inglés. El nuestro es más de un corte romano-germánico, en donde las figuras o los denominados mecanismos alternativos de resolución de conflictos pues no se presentan habitualmente. Sin embargo, en Perú se ha tomado esta raíz para plantear en primer término la figura de la conciliación, la cual es obligatoria en ciertas materias, principalmente derecho civil y de familia. No está vinculada al derecho penal de ninguna manera, no se pueden transigir ni alcanzar acuerdos que estén vinculados a la comisión de un hecho ilícito, por ejemplo, ¿no? Para empezar. Entonces, en Perú se instituyó a partir del año 92, para ser más exacto, una ley llamada de conciliación extrajudicial. ¿Qué se buscaba con esto? De alguna manera, descargar aquellos procesos en trámite y evitar un mayor número de estos, ¿no? Puesto que a través de esta norma lo que se buscaba es que las partes arribaran a una solución a través de la conciliación y que sea establecido de manera previa como un paso anterior al proceso judicial. Sin este paso previo, evidentemente el juzgador tendría que declarar improcedente la demanda sin necesidad de pronunciarse sobre el fondo, ¿no? Porque por un tema formal nomás se estaría rechazando dicha pretensión. Entonces ahí vemos un primer paso. Luego, en el tema del arbitraje, el Perú creo que debe ser el único país del mundo en donde la contratación pública, entiéndase, aquellas situaciones en donde un proveedor determinado celebra un contrato con el Estado, sea a través de un ministerio, un gobierno regional, un gobierno local, para una determinada obra o servicio, se señala de manera expresa en esta ley de contrataciones con el Estado que si surgiese a futuro una controversia o diferencia, esta tendrá que ser resuelta necesariamente por el arbitraje. Acá vemos una segunda forma en donde el legislador en Perú vio por conveniente que no se deba acudir cuando exista contratación con el Estado al Poder Judicial. Está impedido, sea el proveedor o sea el propio Estado incluso. Entonces acá vemos que se introduce un segundo mecanismo de resolución de diferencias, controversias, en donde se le da bastante peso al arbitraje. Algo que todavía no está muy en boga en Perú es la mediación, que fue el tema del cual hablé en la cumbre a la cual el doctor López Villa ha hecho mención.
porque todavía no tenemos una cultura de mediación, ¿no? Puesto que acá, para resumir un poco lo que acabo de mencionar, se habla de conciliación, se habla de mediación, se habla de arbitraje, y se podría interpretar que como todos tienen una misma raíz, pues buscan lo mismo, o son sinónimos, o que no existen diferencias. Debo precisar que sí existen diferencias entre estos tres mecanismos, ¿no? Y vamos por partes. En el caso de la mediación, por ejemplo, el mediador, que es un tercero imparcial e independiente, ejerce su función acercando a las partes, puesto que éstas han estado de alguna manera distanciadas justamente por el conflicto que ha surgido entre ellas. Entonces, la labor o gestión del mediador es tender un puente de plata, ¿no? Si queremos hablar coloquialmente, para que éstas puedan acercarse. Y ahí acaba su gestión o su labor. A diferencia del conciliador, en donde éste escucha a las partes de manera conjunta y propone ciertas salidas, da algunas ideas que permitan solucionar el conflicto. Esa es la gestión de un buen conciliador. Escuchar a las partes de manera atenta, analizar el caso y formular ciertas propuestas de solución. En cambio, en el arbitraje, que también tiene, digamos, una misma raíz, porque es un método también heterocompositivo de resolución de conflictos, vemos que la diferencia radica en que el árbitro, también un tercero imparcial e independiente, porque son principios que deben reunir estos tipos de mecanismos de solución de conflictos, no propone o presenta sobre la mesa propuestas, sino resuelve el conflicto, sea a favor del demandante o en contra del demandante, pero tiene que formular una cuestión que resuelva el fondo del asunto. Y este tema lo resuelve en función de la emisión del llamado laudo arbitral, que viene a ser la suerte de una sentencia judicial, lo que en buena parte hace un juez cuando recibe una demanda. Entonces, el árbitro, imbuido de la experiencia, de la capacidad profesional, académica, es nombrado justamente por las partes, que esa es otra gran diferencia que existe, por ejemplo, con el aparato estatal, porque cuando uno decide presentar una demanda, no busca al juez y le toca la puerta, le dice, señor juez, acá está mi demanda. En los países ahora ya en boga las plataformas digitales, en pleno siglo XXI, uno presenta la demanda y de manera aleatoria, pues en función de la materia, puede caer en manos de cualquier juez en función de su propia competencia. Y uno se entera al momento de que le informan o le dan dicha documentación en la mesa de partes, sea digital o presencial. En cambio, en el caso del arbitraje, es tan flexible este mecanismo de resolución de conflictos que se deja abierta la posibilidad que cada parte elija a su árbitro. O sea, son dos partes en conflicto, cada parte elige a su árbitro. Y luego, entre ambos árbitros ya designados, se elige al presidente del tribunal arbitral. Salvo que por, digamos, cuestiones excepcionales, las partes hayan elegido que sea un árbitro único, que puede darse el caso también. Que en la cláusula arbitral se haya decidido que si se presentase alguna diferencia a futuro, pues sea resuelto por un árbitro único, en cuyo caso ambas partes tendrán que sentarse a decidir cuál es el árbitro que se deberá designar. Ahora, en la práctica, no sé cómo, no estoy muy al tanto, digamos, de lo que pueda acontecer en México en la actualidad, pero en Perú se distinguen dos tipos de arbitraje. Uno llamado institucional y otro llamado ad hoc. ¿Qué distinciones hay entre estos dos tipos de arbitraje? Básicamente, quien radica en quién va a administrar
el procedimiento arbitral. Si un centro autorizado por el Ministerio de Justicia, ¿no?, en donde principalmente se encuentran ciertas universidades, colegios profesionales, ¿no?, o cámaras de comercio, por ejemplo, y los denominados ad hoc son aquellos en donde un profesional como nosotros podamos fundar un centro de arbitraje, ¿no?, con un reglamento, evidentemente, al igual que uno institucional, pero no tienen la calidad de institucional porque no está regentado por una cámara de comercio, un colegio profesional, por ejemplo. Ambos son válidos, ¿no? Por ahí mucho satanizaba el hecho de que la corrupción había impulsado la creación de estos denominados centros ad hoc, puesto que, por ejemplo, en Perú se descubrieron sendos casos de corrupción justamente presentados en estos centros ad hoc, ¿no?, en donde las partes o la parte que impulsaba el arbitraje, pues de manera deliberada, pues llevaba a su contraparte a dicha instancia. Pero acá cabe precisar lo siguiente. El arbitraje siempre recae sobre la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, para ello se requiere expresamente el consentimiento de ambas partes. O sea, no cabe una cláusula arbitral válida en donde solo una de las partes diga, debo acudir a arbitraje si se presenta este asunto a futuro, una diferencia o un conflicto. No, son ambas partes las que tienen que participar, y esto por lo general debe estar contenido en un documento escrito bajo sanción de nulidad. No cabe una cláusula arbitral verbal. No. Debe ser incorporada siempre en los contratos en donde las partes participan, sea estatal o privado. Pero debe existir la denominada cláusula arbitral. Y en esta cláusula, evidentemente, las partes someten sus futuros conflictos o diferencias que se puedan presentar o a una institución de reconocido prestigio o a un árbitro ad hoc, pero lo tiene que decir de manera expresa. Y luego son las partes las que eligen, como señalé hace un momento, a los árbitros, y dentro de nuestra ley de arbitraje existen ciertos filtros, ¿no?, para evitar justamente lo que yo mencionaba de la corrupción, ¿no? Por ejemplo, el llamado deber de revelación. Nuestra ley de arbitraje en Perú establece que el árbitro, ni bien es notificado de su designación, debe, en función de la información que contiene la demanda, debe expresar si existen algunos indicios razonables que puedan vulnerar su independencia o imparcialidad. Entonces, para esto el árbitro tiene que ser muy cuidadoso, no solamente ceñirse a acepto y punto, no. Nadie está obligando a un abogado o a un perito o a un profesional que se digne de ser, de tener necesariamente que aceptar ser árbitro. Puede negarse, está en su derecho de negarse, y en todo caso lo que correspondería es que la parte invite a otro profesional, o si queda en manos del centro institucional, busque su registro para designar a un determinado profesional que cubra pues las expectativas de las partes. Eso por un lado. Y por otro, el segundo filtro, digamos, que considera nuestra ley de arbitraje es la figura de la recusación. Esto se presenta por lo general cuando ya el árbitro ha sido nombrado de manera formal por las partes y comunicado al tribunal, a la institución que va a, digamos, a fiscalizar el arbitraje, de tal manera que quede designado, y el acto procesal siguiente sería la instalación o la junta de instalación del tribunal arbitral, y en donde por lo general en esta reunión se fija un calendario procesal, ¿no? Vale decir
cuáles son las etapas que va a tener el arbitraje y cuáles son sobre todo los plazos, porque ese es otro tema muy importante que diferencia el arbitraje de los denominados procesos judiciales, que si bien es cierto, nuestros códigos procesales establecen plazos para, por ejemplo, interponer un recurso de apelación, o para que el juez pida sentencia, o para que fije la fecha de una determinada audiencia, pero nosotros los abogados sabemos que eso en la práctica, salvo honrosas excepciones, no se cumple, ¿no? Entonces, en el arbitraje no, en el arbitraje, dentro de este calendario procesal contenido en el acta de instalación, o como bien lo dice la Cámara de Comercio de París, el acta de emisión, están contenidos todos los requisitos que las partes deben ceñirse de manera escrupulosa, puesto que de no cumplirse, la parte perdedora podría eventualmente utilizar este asunto de carácter formal para solicitar la anulación del laudo, ¿no? Está dentro de las causales de anulación dentro de la ley de arbitraje peruana, que si se incumple, por ejemplo, con los plazos, el tribunal, todo un trabajo que de repente ha sido muy bien elaborado, un laudo debidamente razonado, pueda caerse por un tema meramente formal. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los árbitros, por ejemplo, tenemos mucho cuidado en no caer o en no pecar de cumplir con los plazos, ¿no? Que para terminar y que esto no sea un monólogo, en Perú, como en todos los países en donde el arbitraje se encuentra en boga, este puede ser impugnado solo a través del llamado recurso de anulación, que busca, en resumidas cuentas, asuntos meramente formales en el laudo. O sea, no se busca que el arbitraje sea cuestionado por un ente estatal, entiéndase, entrar sobre el fondo del asunto, salvo en contadas excepciones en donde la parte perdedora al momento de formular o presentar el recurso de anulación del laudo, pues acredite fehacientemente que no ha habido una debida motivación, o sea, una motivación aparente, ¿no? Entonces, eso en verdad también podría ser materia de un recurso de anulación. Pero como menciono, no es usual. Los árbitros nos cuidamos mucho porque está de por medio nuestro prestigio. Entonces, imaginemos pues que un árbitro, no sé, resuelva asuntos sin fundamentarlos, sin motivar por qué lo hace, sobre todo porque es un colegiado, ¿no? No estamos hablando de un acto unipersonal. Entonces se cuidan mucho y otros incluso se atreven a formular, cuando no están de acuerdo, sus votos singulares, ¿no? Para los efectos de cuidar este buen nombre que se va ganando en el transcurso del tiempo. Sí. Bueno, Raúl, no quisiera que esto sea un monólogo, me gustaría saber tus impresiones o si la doctora Soledad, que de repente nos está escuchando, tenga alguna interrogante. Claro que sí, doctor. Yo creo que es un tema muy, muy interesante y no, bueno, no quise interrumpirte porque sin lugar a duda en cada exposición tuya pues nos alimentas de información, de conocimiento pues muy interesante de cómo se regula este tema tan importante en este hermano país. En nuestro país sí existe ese tema de los mediadores, de la mediación a nivel judicial. Ya han sido capacitadas a distintos funcionarios para que previo a una instancia judicial puedan tener un acceso optativo las partes antes de recurrir por la vía judicial, pero sigue siendo un mecanismo optativo a nivel judicial. Pero bueno, ya hay más avance en ese contexto a nivel de derecho público y privado, como bien lo comentabas, pues también existen los árbitros que a diferencia de Perú, aquí tienen que estar autorizados por la Secretaría de Economía y pues es solamente un árbitro el que funge como mediador. Pues continuamos con la entrevista del doctor Esteban Carbonell directamente hasta la ciudad de Lima, Perú, donde amablemente el doctor Esteban Carbonell O'Brien tuvo la gentileza, la amabilidad de brindarnos unos minutos de esta interesante y no por demás intensa consulta y pregunta y entrevista que tenemos con él.
y teníamos ahí algunos puntos que quisiéramos comentarle a él. Primero, pues hay que reconocer que tanto México como Perú, pues tenemos la misma raíz germánico y romana en el tema del acto jurídico, de la voluntad de las partes, un tema que sin lugar a duda hoy por hoy recobra mayor atención, particularmente en la materia fiscal, porque has de saber, doctor, que con motivo de las reformas 2020, 2021 y ahora 2022, en el caso del derecho fiscal, pues la autoridad ya se le otorgan facultades, lo cual por supuesto que es interesante y es discutible analizar en cuanto al fondo de la naturaleza de esta nueva reforma, que la autoridad fiscal ya puede verificar, analizar o incluso diría yo calificar los actos jurídicos de los contribuyentes, que a la luz, como bien lo señalabas, de la regulación que tienen estos hermanos países, pues es un tema que vincula al ámbito privado, pero ahora la autoridad va a poder incluso determinar si hay simulación de actos jurídicos, lo cual va a ser todo un tema y no dudo que va a haber una lluvia de amparos. Pero en lo que concierne al tema que amablemente tú acabas de señalar y que por supuesto pareciera inagotable por lo extenso que parece, es que en nuestro país existe, por ejemplo, la Procuraduría del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor, la CONDUCEF, la Comisión Nacional de Servicios Financieros, en donde de alguna manera, en el caso de la CONDUCEF, es un órgano que busca la conciliación de las partes, pero efectivamente, como bien lo apuntabas, en ese caso concreto es un requisito previo, antes de irse a una vía judicial. En ese contexto se puede dejar a las partes a salvo sus derechos. Si hablamos de temas financieros, por ejemplo, en el tema de las AFORES, administradoras de fondos para el retiro, en el tema de bancos, en el tema de aseguradoras, pues es una instancia previa en donde se puede sancionar a la institución o dejar a salvo sus derechos, agotar esa instancia y ya una vez agotada, ahora sí irse por la vía judicial. En ese caso, ahí no hay que contratar ningún árbitro, sino es directamente a través de esta comisión, de esta autoridad. En el caso de la protección, que si no me equivoco, desde 1972-73 ya existe esta procuraduría, pues también es una fórmula de mediación a través de la cual pues el consumidor se queja ante esta procuraduría, se lleva a cabo un procedimiento administrativo, diríamos, seguido en forma de juicio, y la autoridad resuelve al final del día si le da o no la razón al consumidor, o incluso determina una multa, una sanción, que al final del día pues ya es un aprovechamiento, una multa que tornará en principio a la Secretaría de Hacienda a través del SAT para el cobro, pero que recientemente se ha resuelto que es directamente la Profeco, como se le conoce en México, la que ya tiene facultades económico-coactivas para cobrarle al prestador de servicios. Y bueno, pues muchas empresas le tienen pavor a la Profeco, pues para evitar que sean clausurados, sancionados, multados y poner en duda el prestigio de las empresas. Y en este punto me encantaría que nos ahondaras un poquito más en ese tema también tan interesante de los derechos de los particulares en su calidad de consumidores. ¿Cómo se regula en el Perú esta figura, estimado doctor? Bien, estimado Raúl, debo comentarte que en el Perú existe un novísimo Código de Protección al Consumidor que data de hace 11 años, fue sancionado en el año 2010, y ahí se regulan todos los aspectos que podrían de alguna manera afectar al consumidor y usuario en todos los sectores económicos que se puedan presentar dentro del mercado. Y Perú cuenta con un organismo muy técnico que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, que goza de autonomía funcional, llamado INDECOPI, por sus siglas, que es Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, allí sus siglas de INDECOPI. Y dentro de este organismo público existe una comisión llamada de Comisión de Protección al Consumidor, en donde en instancia plural, porque existe una comisión y luego una sala de protección al consumidor, se buscan resolver todas aquellas denuncias, sean presentadas a instancia de parte o incluso algunas tramitadas de oficio por la propia autoridad,
que afecten o que de alguna manera busquen distorsionar las relaciones de consumo, sea a favor de un consumidor o de un usuario, porque no son sinónimos. Debo precisar que cuando se habla de consumidor, se está hablando de aquella persona que busca adquirir un determinado producto. Y en el caso del usuario, debemos entenderlo de aquella también persona física que busca adquirir un determinado servicio. Por tanto, se justifica que existan dos conceptos dentro de nuestro código. Entonces, la autoridad de consumo en Perú busca justamente imponer sanciones de tipo pecuniario a través de multas cuando pues existe alguna infracción evidente contra los propios mandatos del código. Pero no se limita solo a ello, como lo era antes de su dación, sino también implica que en la misma resolución de sanción, que tiene carácter administrativo, pueda imponer medidas correctivas y medidas reparadoras. Lo único que Indecopi no tiene facultades para obligar al infractor es, por ejemplo, a imponer una indemnización. Esa es la única figura en donde el Indecopi está impedido de pronunciarse. Si un consumidor y usuario consideran que se merecen un pago por el daño que le ocasionó el proveedor y que esto pueda ser graficado a través de un juego de números que llegue a identificar pues los importes de un futuro lucro cesante o un daño emergente producto de la infracción, esta única etapa la tendrá que llevar el consumidor y usuario al Poder Judicial. No cabe que el Indecopi se pronuncie. Pero respecto a los otros temas, como por ejemplo, declarar pues fundada la denuncia en función a la infracción a un determinado artículo del código. Pongo un ejemplo para que nos puedan entender nuestros oyentes. Sí. Imaginemos por un momento que una persona va a una tienda por departamentos y le dice al vendedor que desea comprar un electrodoméstico y le da las características que él espera del aparato. Por ejemplo, ahora que está en boga, ya estamos próximos el próximo año a llevar a cabo un próximo Mundial de Fútbol. Tanto en Perú como en México, pues somos un pueblo muy futbolero. Entonces, imaginemos por un momento, Raúl, que tú o yo querramos pues comprar un televisor de última tecnología para ver en familia pues el fútbol. Y entonces, yo como consumidor diligente, pues anoto en una cartilla las características que un amigo me ha dicho, ¿no? Por ejemplo, que tenga pues visión 4K, sonido envolvente, una serie de cosas. Y yo le hago de conocimiento de esto al vendedor. Y resulta que el señor, como se diría vulgarmente, me vende gato por liebre. Me vende otro aparato con otras características. Entonces, de acuerdo a nuestro código de consumo, en Perú, eso estaría sancionado con una infracción. Y básicamente, esta conducta se enmarcaría dentro del llamado deber de idoneidad, ¿no? Que está contenido en el artículo 18 de nuestro código de consumo. ¿Qué debemos entender por este denominado deber de idoneidad? Es la correspondencia entre lo que el consumidor espera recibir de su contraparte, que sería el proveedor, ¿no? Si se acredita, pues que él pidió A y se le dio B, entonces allí habría una infracción, ¿no? Que puede ser causa de múltiples factores, ¿no? De repente, una información sesgada, una información entregada fuera de plazo, o de repente una información que no es considerada relevante para la toma de la decisión, ¿no? Entonces, no es que el Indecopi per se sea pro consumidor o pro usuario, puesto que acá se sigue un debido procedimiento. O sea, presentada la denuncia ante la autoridad de consumo en Perú, se emplaza al proveedor.
para que el proveedor presente sus descargos y presente medios probatorios que acrediten justamente que no se cometió la infracción. Y esto se hace en función luego de una audiencia pública en donde asisten las dos partes. Y dentro de esa audiencia cabe incluso la figura de la conciliación. De repente, no sé, pues imaginemos por un momento que tú seas el abogado del proveedor y eres consciente de la infracción, tú le vas a sugerir a tu patrocinado, oiga, mejor evitemos una futura multa, un descrédito público con la sanción. De repente, lo que nosotros vamos a plantear va a formar parte también de una futura medida reparadora. ¿Cuál sería la medida reparadora? Cumpla usted con entregar el producto bajo las características que el consumidor requiere, o en su defecto cumpla con devolver el dinero pagado. Podría ser otra medida reparadora, ¿no? Entonces, ¿para qué demorar tanto tiempo cuando se podría arribar a una solución a través de este mecanismo de conciliación dentro del consumo? Ahora, si el proveedor, pues, no desea participar de esta solución y considera que está en su verdad, bueno, el Indecopi, luego de haber merituado ambas posiciones, dictará una resolución que puede ser impugnada en sede administrativa también ante una segunda instancia llamada Sala de Protección al Consumidor, y allí acabará la instancia plural a nivel administrativo. Debo mencionar que quien se sienta afectado con la resolución final de la Autoridad de Consumo puede acudir al aparato estatal en dos instancias también, instancia plural, en el llamado proceso contencioso administrativo, con lo cual tendrá dos instancias más, pero ya en el aparato estatal, ¿no? Perdón. Eso en resumidas cuentas, digamos, la situación procesal o las etapas que normalmente conllevan desde que un consumidor y usuario pues plantea una denuncia ante la Autoridad de Consumo, que tiene incluso calidad de autoridad nacional, ¿no? Porque Indecopi tiene oficinas descentralizadas a lo largo y ancho de Perú, ¿no? Entonces, el consumidor, pienso yo, que a partir del año 2010 en adelante está más empoderado porque hay un cuerpo normativo que regula sus derechos y las obligaciones de los proveedores. Entonces, existe también, sin salirnos mucho de los alcances del código, el llamado libro de reclamaciones, que antes no existía, por ejemplo, Raúl. Antes uno tenía que acudir a una instancia distinta del Indecopi para poder presentar una denuncia, una queja, ¿no? De repente a la comisaría del sector, al municipio, a través de alguna autoridad. Hoy no, hoy, por ejemplo, nuestro Código de Consumo establece de manera taxativa que todo establecimiento abierto al público tiene que contar con un libro de reclamación, sea físico o virtual. Es un tema y ahí muy estampa pues su queja o denuncia, ¿no? Sí. Un punto que me gustaría que ahondaras, y bueno, abusando ahí de tu tiempo, es que en nuestro caso, en la famosa Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor, tiene facultades tan amplias que incluso pueden revisar al prestador de servicios y clausurarle el negocio. O, por ejemplo, en últimas fechas, hace un par de semanas, se dio, copiando de alguna forma desde hace como 12 años, la figura de los norteamericanos, una figura que le llaman el Buen Fin, en donde pues muchos prestadores de servicios o que venden bienes los dan a cierto precio durante un fin de semana, copiando la figura de los norteamericanos. Y con ello se ha dado casi una tradición, como bien lo comentabas hace rato, en donde por una falta de especificación correcta, a veces se anuncian televisores o determinados bienes, incluso electrodomésticos, por un precio diferente. Y cuando no se respeta, a veces por un dedazo, valga la expresión, pues se acude ante la Profeco y ahora me lo vendes a 10 pesos. No, es que no eran 10 pesos, eran 10,000. Pues te faltaron unos ceritos y con la pena te tengo que pagar 10 pesos, ¿no? Pero aquí lo importante es que esta autoridad tiene tantas facultades
que puede ir al lugar en donde se venda determinado servicio, por ejemplo, en el tema de las gasolinerías, que es muy recurrente, desgraciadamente, y pues verificar que no se venden litros de a litro, valga el ejemplo, y con ello clausurar a las gasolinerías, ¿no? ¿Esa facultad también la tiene esa institución en tu país? Bueno, resulta interesante lo que mencionas, Raúl, porque en verdad las facultades con las cuales cuenta Indecopi en Perú son muy amplias. Pero en resumidas cuentas busca empoderar, como señalé hace un momento, al consumidor y usuario para tener como base las facultades que en ese código se establecen. De tal manera que aquellas situaciones que no están reguladas dentro del código, eventualmente podría el proveedor decir, bueno, al no estar reguladas yo no tendría por qué cumplirlas, pero se ha procurado que casi todas las situaciones que se han dado a lo largo de estos casi 30 años de casuística y de jurisprudencia tenían anteriormente Indecopi, porque debemos mencionar que Indecopi no nace con el Código de Consumo. O sea, nuestro Código de Consumo en Perú nace en el 2010, pero no es que Indecopi nazca con él. Indecopi nace en el año 93. Okay. Entonces, podrás observar que ha habido un trecho de un poco, digamos, cercano a las 2 décadas, ¿no? De ausencia de un cuerpo normativo que regule pues todas las situaciones posibles que atenten contra los derechos de los consumidores y usuarios. Basándonos de ese vacío legal, ¿no? Porque antes existía un decreto legislativo, pero que no era tan amplio como nuestro actual código, es que se ha procurado, en la medida posible, que el consumidor y usuario se encuentre empoderado respecto a los diversos sectores económicos, ¿no? Por ejemplo, el educativo, el de seguros, el bancario, financiero, que es el, dicho sea de paso, el sector que más denuncias recibe en el día a día en Perú. No sé cómo será en México, pero en Perú el sector más denunciado es el bancario financiero, por múltiples razones, ¿no? Sí, Sí. en México, como te comentaba, existe la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, que es una autoridad conciliatoria en donde ambas partes comparecen, se pueden dejar a salvo los derechos y seguir a la otra instancia, pero únicamente atiende el tema de servicios financieros. Eso ya no es competencia en nuestro caso de la Profeco. Y me causa también extrañeza para la forma en que se regula en nuestro país en comparación con el derecho de Perú sobre la facultad que tiene este instituto que tú refieres en materia de propiedad intelectual, porque aquí hay otro organismo que se le conoce como INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, en donde todo lo que tenga que ver con registro de marcas, en todo lo que tenga que ver con anuncios comerciales, patentes, que hoy en día pues ha evolucionado muchísimo y recientemente se publicó una nueva ley en donde, dicho sea de paso, pues incluso hasta el olor ya se puede registrar como una marca, lo cual pues es un paso muy distante de cómo se regulaba hace algunos años el tema de la propiedad intelectual, pero todo lo concerniente a las marcas, a el tema de patentes, exclusivamente es una instancia administrativa, se regula, se registra, incluso permisos por uso de marca se registra directamente en esa institución, o incluso si ese instituto tiene a bien considerar que no es viable el registro de una marca, se puede impugnar por vía administrativa. Tenés así que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el que lleva el contencioso administrativo que tú indicas, pues tiene una sala especializada en propiedad intelectual. Entonces, es interesante que el instituto de tu país, pues como que abarca una competencia más amplia, ¿no? que la nuestra, ¿no? Efectivamente, en el Indecopi no solamente se ven 7 comisiones, sino que también involucra una oficina que es puntualmente la de propiedad intelectual. Y allí se regula un registro de marcas, patentes, nombres comerciales, en función a la legislación extranjera, ¿no? En función a los tratados internacionales. Entonces, como bien dices tú,
es factible que Indecopi al momento de recibir una solicitud de registro de marca tenga que corroborar y verificar que ésta, pues, no sea de propiedad de un tercero, ¿no? Porque si no se estaría vulnerando un legítimo derecho. Y de ser posible, si la parte contraria se considera que se está viendo afectada, pues puede impugnar administrativamente este asunto y va a una segunda instancia administrativa llamada Sala de Propiedad Intelectual, en donde se tiene que corroborar si se han cumplido con los requisitos de procedibilidad y sobre todo los requisitos de fondo, porque acá en Perú la protección de las marcas dura 10 años. ¿no? Igual que en México. Y en 10 años, Raúl, la parte titular del derecho se olvidó de renovar el registro, cabe la posibilidad que venga un tercero y se apropie, entre comillas, de ese legítimo derecho. Por eso que existen siempre los plazos de cómputo para evitar que eso suceda en la práctica, ¿no? Aquí me causa otra intriga. Entonces es una ley sustantiva y adjetiva. Es decir, tanto regula el aspecto de la sustancia del trámite como el aspecto del procedimiento. ¿Es correcto? Sí, exacto. En Perú existe una ley de propiedad intelectual que, al igual que el Código de Consumo, por ejemplo, fija ciertos parámetros, pero no es que existan en paralelo dos normas, o sea, una sustantiva, como dices tú, y otra procesal, no. En el mismo cuerpo de ambas leyes se establecen cuáles son los procedimientos administrativos a seguir. Y en aquellos vacíos, de manera supletoria, se puede utilizar la Ley de Procedimiento Administrativo General en Perú, ¿no? De manera supletoria, en aquellos casos en los que no se haya regulado algún aspecto, ¿no? Es interesante cómo en algunos puntos convergen las regulaciones tanto en Perú como en México. En México te comento que hay una ley federal de procedimiento administrativo y hay una ley federal de procedimiento contencioso administrativo que regula propiamente la parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de lo que se le conoce como el juicio de nulidad, que al final del día supongo que por igual que México tiene esa influencia francesa del Consejo de Estado con el cual se originó este tema, pues de que originalmente le correspondía en un principio al Poder Ejecutivo la regulación de aquellos conflictos de particular con el Estado para posteriormente crear, después de 1938 en México, el Tribunal Fiscal de la Federación, que hoy en día, pues ya las facultades son amplísimas en materia contenciosa administrativa, tanto en cuestión de responsabilidades administrativas de servidores públicos, en tema de propiedad industrial, en tema de comercio exterior, pues hoy por hoy pues se abarca muchísimo, juicio en línea, que es otra especialidad del tribunal. Y bueno, creo que hay puntos que coinciden, pero la fórmula a través de la cual se pretende proteger al usuario, al consumidor, pues veo que es muy amplia. Y como te comentaba hace ratito, la Profeco tiene facultades para llevar a cabo auditorías para las empresas, para verificar en el tema de prestadores de servicios, en el tema de venta de bienes, pues que se cumpla exactamente con lo que han prometido, como bien lo apuntabas tú en forma muy puntual, muy exacta. Pues nos has ilustrado, nos dejas con muchos puntos interesantes porque en una hora es casi imposible ver todos estos temas. Yo de verdad aprecio tu amabilidad, tu tiempo, tu humildad en transmitir todos estos conocimientos de una forma pues, muy puntual y muy certera que nos has indicado en este momento. Finalmente, no sé si gustes dejar algún comentario, pues para todas las personas que nos hacen favor de ver en la página de internet, en Facebook, que es donde vamos a transmitir esta entrevista, que llega a muchos colegas, a muchos abogados en el ámbito administrativo, fiscal, civilistas también, y con ello, pues no sé si tengas algún comentario, algún mensaje final, pues ya para cerrar esta entrevista tan importante contigo. Bueno, Raúl, en realidad este tipo de espacio genera un sano debate porque nos vamos retroalimentando entre los profesionales, sobre todo cuando somos de distintos países, y eso hace rico el intercambio de información.
y fomenta que se puedan invitar a otras personas y de repente hablar sobre otros temas. Yo de verdad me he sentido muy complacido de estar en el programa y espero más adelante retornar con otros temas o quizás ahondar en de los cuales hemos hablado el día de hoy. De repente con algunas preguntas de los oyentes, que puedan dejarlas en el chat del programa o escribir al correo, que bueno, ya tú tienes mis datos, podrían escribir al correo, yo gustoso de poder absorber las interrogantes. Nuevamente, te reitero mi agradecimiento por la invitación y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Te agradezco mucho, doctor Esteban. Ha sido un placer. Se nos fue el tiempo rapidísimo porque no te quise interrumpir porque la verdad se me hace muy ilustrativo y muy didáctico la forma en que amablemente nos explicaste y como bien dicen, la mejor forma de conocer un tema es dando clases, es conociendo el tema y me queda claro que tu capacidad para poder explicar es muy amplia y muy hábil. Muchas gracias por tu espacio. Pues no solo puedo señalar que hemos tenido la suerte de conocerte, sino también contar con tu amistad. Gracias, puedo jurar que no va a ser la única entrevista, por supuesto que en algún momento te vamos a seguir molestando para que nos sigas ampliando con estos temas que siempre nos dan posibilidad de seguir estudiando y conociendo otros lares y cómo se regulan en otros países estos temas inagotables. Gracias por tu tiempo y por tu espacio. Cuídate mucho. Nos tocó estar allá en ese temblor, que afortunadamente no pasó nada. Esperemos que no vuelva a temblar. Y eso es otro de los puntos que también tiene en común con México, pero los temblores, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Gracias por tu tiempo. Y reitero, no es una molestia. Mientras tenga el espacio suficiente de tiempo para dárselo a mis amigos, encantado. Nuestra amistad, como siempre, es recíproca. Gracias. Y buenas tardes. Gracias, cuídate mucho. Igual manera. Hasta luego.